Así que a continuación, un grupo de cooperativistas destacados, extranjeros, han querido de manera solidaria enviarnos el día de hoy en este congreso un mensaje, y quizás estos mensajes nos puedan dar una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Escuchemos. SICOPA, la organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional para las Cooperativas Industriales, Artesanales y de Servicios, envía un saludo de corazón al movimiento cooperativo colombiano en este momento histórico que se abre con el proceso de paz. La construcción de la paz implica reconstruir el tejido social. Las cooperativas son fundamentales en este proceso porque movilizan los actores en las comunidades, productores, usuarios de servicios públicos, consumidores, trabajadores, etc., en un proyecto común, y lo hace por la economía en un proyecto empresarial. Eso crea una lógica diversa a la lógica anterior de conflicto, que se enfoca a su vez en el desarrollo territorial. Las cooperativas de los sectores industriales, artesanales y de servicios que representa SICOPA a nivel mundial, que sean de trabajo asociado, de productores autónomos u otras categorías, tienen un papel muy importante en este proceso. La mayor parte de los startups cooperativos en el mundo se desarrollan en nuestro sector cooperativo. Permiten que las personas, inclusive los jóvenes, creen sus propios puestos de trabajo, sus propias empresas de forma colectiva y con una estrategia de largo plazo. Y eso tanto en las ciudades como en actividades extra agropecuarias en las comunidades rurales. Ahí donde han alcanzado una cierta solidez económica y una cierta densidad, han demostrado su fuerte capacidad de desarrollo territorial. Reiteramos nuestra disponibilidad en cooperar para la promoción de las cooperativas de producción industrial, artesanal y de servicios en el periodo que se abre en Colombia. A su vez, la experiencia de Colombia será de grande utilidad para otras partes del mundo donde todavía, lamentablemente, existen conflictos. Un saludo a todas y a todos. Apreciadas y apreciados cooperativistas, desde Cooperativas de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional, queremos enviarle un caluroso y fuerte abrazo a todas y todos que participan en este 15º Congreso Nacional Cooperativo. Queremos felicitar a la Confederación de Cooperativas de Colombia por haber elegido para este congreso el tema Cooperativas por Colombia, nuestro aporte para la paz. Y en este sentido expresamos nuestra más sincera solidaridad y apoyo al movimiento cooperativo colombiano. ¿Por qué la importancia de este tema? Sencillamente porque las cooperativas, tal como lo menciona el mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional en el 2006, son constructoras de paz y empresas fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible a nivel local y regional. El movimiento cooperativo colombiano tiene y debe tener un rol importantísimo en el periodo post-conflicto, promoviendo la inclusión social de miles de campesinos que tuvieron que dejar su tierra. Para el gobierno debe promover una política integral que vaya vinculada a ese objetivo y conjuntamente con las cooperativas impulsar el desarrollo rural con enfoque territorial para lograr una sociedad más justa, social y económicamente. Les deseo el mayor de los éxitos en este congreso.
17 de julio de 1869, el Congreso de Colombia expedía un decreto para expresar su admiración por la resistencia de los paraguayos y participar del dolor por la muerte del mariscal Francisco Solano López. Desde entonces, en el Paraguay sentimos especial afecto y gratitud hacia la hermana República Colombiana y seguimos con especial interés su derrotero por la historia. Por eso, la firma de los acuerdos de paz tan costosamente logrados es motivo de regocijo para todos los paraguayos y para el movimiento cooperativo nacional en particular. Seguros estamos que el cooperativismo colombiano construirá puentes de paz y será factor de desarrollo, mejorando las condiciones de vida de miles de colombianos que esperan alcanzarlo. Desde las cooperativas del Paraguay enviamos nuestro saludo fraterno y sinceros deseos de que las cooperativas colombianas proyecten el modelo cooperativo como instrumentos de la inclusión social, del desarrollo y que sean apoyos que logren construir y consolidar la tan anhelada paz. Compañeros y compañeras de Colombia, mi nombre es José Orbaizeta, soy miembro del Comité Ejecutivo de Sicopa Mundial, un cooperativista de trabajo que es de Argentina, y desde Cooperar le queremos enviar un gran saludo para este 15 Congreso de Cooperativas de Colombia, dar ánimo a todo el proceso por el cual las cooperativas colombianas van a aportar, han aportado y aportarán a la paz en vuestro país. Las cooperativas hace 170 años que construimos desarrollo local, que somos útiles en la agricultura, en la construcción de vivienda, en proveer servicios públicos, en desarrollar todas las actividades que los demás tipos de empresas pueden desarrollar. Un gran saludo, éxitos en los trabajos y que el proceso de paz de Colombia, que es nuestro, que todos los latinoamericanos lo sentimos como nuestro proceso de paz, tenga éxito y las cooperativas aporten su granito de arena en ese sentido. Muchas gracias y mucha suerte. Estimados amigos y amigas colombianas, un cálido saludo desde el Palazzo de la Cooperación en la sede central de Confcooperative, gremio de cooperativas italianas. A nombre de Copermondo, también del presidente Francesco Carri y de la vicepresidente Claudia Fiaschi, le deseamos un congreso exitoso para que se pueda destacar firmemente el compromiso de las cooperativas para la paz. Así fue en Europa en el posguerra, así será seguramente en Colombia con el nuevo proceso de paz. Queremos agradecer también la cooperación, el proceso de colaboración con Confecop, con todas las entidades del Estado colombiano, comenzar desde SENA, FINAGRO y todos los aliados APC, ETPS, con quien estamos trabajando a lo largo de estos últimos 5 años. Muchísimo éxito y le deseamos un buen camino nosotros juntos, Cooperativas para la Paz desde Italia, Copermondo. Olá, companheiros. O movimento cooperativo anela todos os dias a construção de uma sociedade mais igual, com valores em base à ética e ao respeito mútuo. Creemos em el diálogo e na búsqueda do consenso como pilares transformadores do mundo. Colômbia vive em esses dias um momento histórico, a búsqueda por la paz, lo que se assemelha com nossos preceptos de união e cooperação. É tempo de mediar conflitos e buscar a paz que seu povo clama e la merece há anos. Estou seguro que é o movimento cooperativo em Colômbia e há de hecho e lo seguirá sendo para contribuir ao desenvolvimento da nação colombiana, assim creio. A todos vocês, membros do movimento cooperativo colombiano, estendemos as mãos do sistema Unimed, da Aliança Cooperativa Internacional e das cooperativas das Américas,
para ayudarles y juntos construimos un mundo mejor. Como defensores de la justicia social, del desarrollo, es nuestro deber garantizar la paz a todos los países. Juntos, como siempre, somos más fuertes. Un abrazo a todos. Amigos, es un enorme placer para mí saber que están reunidos en este 15º Encuentro Nacional Cooperativo en Colombia, donde seguramente estarán tratando temas de integración tan importantes en este proceso post-conflicto que atraviesa Colombia, donde será necesario poner al cooperativismo como líder en la construcción de los procesos de paz y de reconstrucción del tejido social de vuestro país a través de la defensa de un modelo económico y social que, priorizando al ser humano y al desarrollo del mismo a través de procesos de democratización de la economía, de formas de producir, de distribuir y de consumir que cuiden al planeta y que sean sustentables y que, por sobre todas las cosas, permitan la construcción de una sociedad diferente, una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Es enorme la tarea que tienen por delante. Este Congreso sin duda dará las herramientas para que todos puedan empezar a participar activamente en este proceso y es por eso que les deseo el mayor de los éxitos y les envío desde aquí, desde Argentina, un afectuoso abrazo y saludo cooperativo. Queridos amigos, en estos momentos que son cruciales para el pueblo colombiano, queremos hacer llegar a nuestros hermanos cooperativistas en este Congreso nuestro mensaje fraterno de solidaridad, alegría y apoyo. Por su propia esencia, el movimiento cooperativo es constructor de paz. Su naturaleza está y estará orientada a disminuir algunas de las causas de violencia y el malestar que generó en su momento la revolución industrial. La explotación desmedida del hombre por el hombre, con acciones sencillas, cotidianas, pero con un contenido formativo a largo plazo. El objetivo de nuestro movimiento es preparar y educar a los seres humanos a cooperar unos con otros, no a luchar unos contra otros. Si nos mantenemos en esa ruta, estaremos contribuyendo a la creación de un mundo mejor. Deseándoles el mejor de los éxitos en los trabajos de su Congreso Cooperativo, reciban un abrazo fraternal de todos los cooperativistas afiliados. Muchísimas gracias a nuestros amigos cooperativistas que nos envían este mensaje para dar inicio a los trabajos del día de hoy. En el primer panel, que hemos denominado el significado de las cooperativas para el posconflicto en Colombia, vamos a hacer un llamado a nuestros invitados. Llamamos a la mesa principal al doctor Héctor Riveros. Invitamos también a la mesa principal al señor Víctor Pinzón de Comeva, que nos va a acompañar como comentarista. Invitamos también a la señora Mariela Reyes de Coagronorte también para que nos acompañe en la mesa principal, y invitamos desde luego al doctor Carlos Acero, quien estará también en la mesa para arrancar con este primer panel, el significado de las cooperativas para el posconflicto en Colombia.
Como lo comentaba el doctor Acero hace unos momentos, y ustedes comprenderán, la agenda ha tenido algunos cambios dados los momentos por lo que estamos atravesando. Nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Riveros, un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Él es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad, gestión pública, columnista de La Silla Vacía desde hace 3 años, fue panelista de Blue Radio y es invitado permanente al panel de Hora 20 de Caracol Radio. Fue viceministro del Interior, desde donde participó en el proceso constituyente del 91, miembro del equipo negociador del gobierno colombiano en la negociación con la coordinadora guerrillera en las rondas de Caracas y Tlaxcala, secretario de Gobierno de Bogotá durante el primer gobierno de Enrique Peñalosa, donde se adelantaron grandes transformaciones. Le damos una bienvenida y lo saludamos con un aplauso, doctor Héctor Riveros. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy cumpliendo un encargo que me pidió el alto consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, con quien hemos venido trabajando en la formulación de la política pública del posconflicto, y pues me ha pedido que atendiera este compromiso al cual desafortunadamente no pudo llegar, porque como es de público conocimiento, el presidente de la República le pidió a él y al ministro del Interior y a la canciller que reforzaran el equipo negociador durante las 2 últimas semanas para poder llegar, como por fortuna digo yo, llegaron ayer a la culminación de las negociaciones en La Habana y a la suscripción por parte de los jefes del equipo, de los equipos negociadores del gobierno y de las FARC, del acuerdo final que le pondría fin al conflicto armado que hemos sufrido los colombianos en los últimos casi 60 años. Así que excuso al doctor Pardo y pues espero poder cumplir parcialmente con las expectativas que ustedes tenían de la presentación que estaba originalmente programada. Me quiero referir pues obviamente al punto que se ha planteado, que es el rol de las cooperativas en el posconflicto, pero pues obviamente quisiera hacer unas 2 o 3 referencias muy breves al hecho de la suscripción del acuerdo de ayer, que digo, pondría fin al conflicto armado. Y lo que quiero es hacer énfasis en el sí condicional, es pondría fin al conflicto armado, porque no ha puesto fin al conflicto. La suscripción de ayer no es la terminación de la guerra. Falta un paso, el más importante, que es que los colombianos digamos si estamos de acuerdo o no. Ahí uno puede tener la posición que quiera, el presidente podría haber o no convocado un plebiscito, podría haber o no impuesto esa condición, pero pues fuese lo que fuese, esa condición está impuesta. Hay unos términos con los cuales la confrontación armada con la guerrilla de las FARC podría terminar si la mayoría de los ciudadanos colombianos aceptamos esas condiciones. Si no, pues no termina. Es así de simple. Es así de simple. Por eso todavía nos toca hablar en condicional. Por eso todavía tenemos que esperar la decisión final de los ciudadanos colombianos.
respetuosamente respecto del resultado que corresponda, porque es una decisión democrática, por supuesto, a la que estamos obligados a aceptar los que estemos por el sí y los que están por el no. Algunos de los que están por el no han dicho expresamente que aceptarían el resultado, sino al contrario, han dicho que quizá no lo aceptarían, pero bueno, eso no importa, eso forma parte de la coyuntura y de los avatares políticos. Pero lo cierto es que los colombianos estamos enfrentados a tomar, por lo menos en lo que a mí corresponde, y yo me atrevería a decir que eso le pasa a la inmensa mayoría de los colombianos, la decisión más importante de nuestras vidas en términos de asuntos públicos. En asuntos privados, pues uno toma unas decisiones que siempre son muy importantes, se enamora, se casa, escoge una profesión, en fin, toma un montón de decisiones que son las que determinan el rumbo de la vida individual. Pero en términos de la vida colectiva, de la sociedad colombiana, a mí al menos nunca me habían puesto a tomar una decisión tan profunda, que es si acepto unos términos para que se acabe la confrontación con las FARC o no. Y miren ustedes el lenguaje que estoy usando, yo no estoy hablando de la paz y de esos términos que son un poco etéreos, ambiguos, difíciles de precisar. No, estoy hablando de un resultado concreto. Si yo digo que sí, y en eso me acompaña la mayoría de los colombianos, el día siguiente a las 8 de la mañana, como decía aquí el doctor Acero, que los cooperativistas tenían el deber de empezar a construir un nuevo país, yo diría que el día siguiente o ese día habría un resultado concretico, que es que se acaban las FARC. Si en cambio el resultado es mayoritariamente no, pues las FARC siguen. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que pase qué? Pues no sabremos. Hay algunos que dicen que se puede seguir una negociación y que entonces creen que las FARC aceptarían unas condiciones más gravosas para su reinserción, que por ejemplo aceptarían irse a cumplir unas penas en una cárcel durante algunos años. Bueno, pues cada cual le apuesta a lo que quiere, pero lo concreto es que estamos enfrentados a una situación que es absolutamente definitoria, tan definitoria que es entre sí o no. Es sí, acepto esas condiciones para que se termine la confrontación o no. Sigamos con la confrontación y con la guerrilla y veamos si encontramos un camino que nos parezca mejor. Es decir, hay uno de las opciones da un resultado concreto, aceptable o no aceptable, cada cual toma la decisión que corresponda, pero un resultado cierto y concreto, se acaban las FARC. Si en cambio escogemos el otro camino, pues seguimos avanzando en un camino de incertidumbre que puede ser, yo no sé, algunos dicen que sí, que puede ser que nos lleve a un resultado mejor, después de unos años, después de unos muertos, después de una confrontación, después de lo que sea, pero digamos, ese pedacito de incertidumbre es el que yo al menos no quiero recorrer. Yo quisiera tener la certeza de que efectivamente esta confrontación se va a acabar, con unas condiciones que a algunos les puede parecer que son inaceptables, pues eso es lo que nos están preguntando, si nos parecen aceptables o no las condiciones. Y pues cada cual tomará la decisión que quiera y por supuesto que, como digo, tenemos el inmenso deber de ser respetuosos de la posición de los otros y del resultado final del proceso democrático. Que sea, pues, si yo fuera más creyente diría lo que Dios quiera, pero no, en términos democráticos es que sea lo que nosotros queramos, lo que la mayoría de los colombianos decidamos, que se acabe la confrontación o que sigamos en un camino de incertidumbre hasta que logremos encontrar algún conjunto de condiciones que a la mayoría de los colombianos les resulte aceptable. Pero bueno, fue a hablar del posconflicto, es decir, que partimos del supuesto hipotético
de que se va a terminar la confrontación, no de que se va a acabar el conflicto, entre otras cosas, porque las sociedades tienen conflictos, sino de que los conflictos que tiene la sociedad colombiana no se van a resolver con el uso de la violencia, sino a través de los medios, de las herramientas institucionales y democráticas con las que contamos los ciudadanos colombianos. Partimos de ese supuesto y entonces simplemente quisiera, antes de tratar de avanzar un poco en la reflexión de cuál es el papel de las cooperativas en esa nueva fase de la historia de Colombia, quisiera tratar de precisar un poco qué es eso que se entiende por el posconflicto, porque el posconflicto es uno de esos conceptos que la gente empieza a usar casi que en el lenguaje cotidiano y que asumimos que todos estamos entendiendo lo mismo y resulta que no necesariamente es así. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos un entendimiento de lo que significa el posconflicto más o menos distinto, que es casi como lo que esperamos de la paz, dijéramoslo así. Entonces unos dicen, no, se va a transformar el país, va a ser más justo, no va a pasar relativamente nada. Cada cual tiene una interpretación, pero en relación con el concepto del posconflicto, ¿qué es eso? Cuando nos ponen un papel en blanco, y pues eso le pasa a la consejería del alto comisionado para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, que le dicen, diseñe una política pública de posconflicto, pues la primera pregunta es, ¿qué es eso? Y sobre todo, ¿qué es lo que pretendemos lograr con una política pública de posconflicto? Pues la respuesta que hemos planteado y que se ha trabajado en la oficina del doctor Pardo es tratar de simplificar el tema de la siguiente manera. Lo que tiene que conseguir el posconflicto o una política pública es lograr que en Colombia nunca más se repitan los ciclos de la violencia. Cuando a uno le dicen, bueno, esto no tiene que volver a pasar, lo que usted tiene que tratar es que esto que pasó y que estamos dejando atrás no vuelva a pasar nunca, pues obviamente uno tiene que preguntarse ¿y eso por qué pasó? Pues para remover las condiciones que permitieron que en un momento dado pasara. Y ahí sí que es más difícil ponernos de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó para que todo esto pasara? Aquí no sé cuántas personas hay, pero 700, 800, y debe haber, ¿cuántas? 910, bueno, hay 910 explicaciones de qué fue lo que pasó para que todo esto pasara. Cada uno tiene la propia. Algunos dirán, porque eso era un negocio del narcotráfico y entonces pues claro que estaban metidos en eso porque lo que había era mucha plata, porque son unos bandidos que secuestraban y extorsionaban, porque tal cosa, y habrá otros que dirán, pues es que en un país con estos niveles de injusticia, de marginalidad, etcétera, pues estamos abocados a tener ciclos de violencia como estos, etcétera, porque no hay oportunidades y tal. Cuando uno se va por las regiones de Colombia, por ejemplo, y trata de encontrar una explicación, este segundo conjunto de explicaciones suele ser bastante dominante. Cuando uno pregunta en el Chocó, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es que ocurren tantos fenómenos de violencia? ¿Por qué hay fenómenos de criminalidad tan acentuados, etcétera? La explicación más o menos generalizada es, pero es que los jóvenes, ¿qué más se ponen a hacer? Si no hay trabajo, no hay estudio, etcétera, 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 ¿qué más se ponen a hacer? Entonces miren ustedes que hay como extremos de interpretación de qué es lo que ocurre para que una sociedad como la colombiana tenga que verse afrontada o enfrentada a una situación o a unos fenómenos de violencia como los que estamos queriendo cerrar. Entonces, pues bueno, esa diversidad de opiniones no es tan útil cuando la tarea es definir un norte de política de posconflicto, de qué es lo que hay que hacer para evitar que los ciclos de violencia se repitan. Pues bien, en el trabajo que ha hecho la oficina del alto consejero para el posconflicto, ha tratado de definir unas cosas, y es decir, mire, pues
nos toca ponernos de acuerdo en unas interpretaciones para poder avanzar. Y pues ha propuesto, digamos, como 3 o 4 cosas, que es una primera, que es muy importante, casi nunca se menciona: garantizar el imperio de la ley. Lo primero que ocurre en Colombia es que en Colombia no está garantizado el imperio de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los colombianos no estamos normalmente y naturalmente dispuestos a cumplir la ley, primero. Segundo, que el Estado no tiene capacidad de hacerla cumplir. Y tercero, que no hay instrumentos de justicia que garanticen que las disposiciones legales, que las reglas sociales, que las reglas jurídicas, que las normas formales o informales que deberían regular nuestra dinámica social y económica se cumplan. Déjenme decirlo de manera coloquial, aquí cada uno de nosotros hacemos lo que queremos, para no decir lo que nos da la gana. Hacemos lo que queremos. Uno puede hacer el ejercicio que quiera. Yo los invito a que salgamos aquí a la avenida San Martín, en cualquier altura aquí del barrio Boca Grande en Cartagena, o a que lo hagamos en cualquier calle de cualquier ciudad de Colombia, en cualquier esquina, y nos paremos 15 minutos y contemos las cosas que pasan que son ilegales, para que vea el montón que nos encontramos. Yo hice el ejercicio el otro día con un grupo de empresarios de personas que trabajan en empresas británicas en Colombia, en el Hotel Marriott de Bogotá, en la calle 73 con carrera 8ª. Es el hotel más caro de Bogotá. Y les dije, venga, asomémonos aquí a la ventana y contemos cuántas ilegalidades hay. En la esquina del hotel más caro de Colombia. Y claro que contamos como 9. Había un señor que bajaba un cable del poste ilegalmente para robarse la luz. Había otro que vendía CDs piratas y entonces no respetaba las normas de derechos de autor. Había otro que ocupaba el espacio público en forma indebida. Había otro que había construido en un antejardín cuando el plan de ordenamiento territorial impide construir en los antejardines. Había otro que estaba mal estacionado. Había un carro blanco que prestaba un servicio de transporte para el que no estaba autorizado. En fin, eso era lo que veíamos. Porque claro que no veíamos, por ejemplo, al que prestaba con intereses de usura a los vendedores ambulantes que estaban ahí. Ese no lo alcanzábamos a ver, pero se sentía, ¿no? Se sentía. Y bueno, eso que yo acabo de expresar, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Pues es lo mismo en el sentido sustancial del tema. Es un conjunto de ilegalidades que podemos encontrar en cualquier parte, expresadas de esa manera que yo acabo de contar, o de cualquier otra manera, pero eso es lo que pasa en Colombia. Y hay un punto que es muy importante. Un porcentaje muy importante de esas ilegalidades, se basa en una violencia implícita o expresa. Es decir, el señor que vende los CDs piratas, pues es el último de una cadena que comienza con algún señor que compró una máquina que quema discos y que hace unas cosas y tal, que claro que tiene basada su ilegalidad en un revólver, que lo lleva al cinto o lo tiene en el cajón o lo que fuera, porque claro que ese señor está cometiendo un delito y alguien lo puede delatar. Y si eso llegase a ocurrir, pues el señor está totalmente dispuesto a usar la fuerza ilegal que tiene, a mandar matar al soplón o a lo que fuera. Y eso pasa en un negocio como ese o en cualquiera otro. Podemos ir sumando, podemos ir subiendo, escalando el nivel de la ilegalidad y por lo tanto escalando el nivel de violencia necesaria para soportar esa ilegalidad. Podemos subir hasta llegar a la minería ilegal o a los cultivos ilícitos y al narcotráfico. Y pues claro que para subir hasta allá
necesitamos tener un ejército que soporta esa ilegalidad, que la hace posible. Y no solamente un ejército armado, sino también necesitamos una cadena de corrupción que impida que el Estado actúe de manera eficaz contra esa violación de las leyes. No es posible construir en Colombia una paz estable y duradera si no superamos esa situación de lo que se podría llamar de anomia institucional, de imposibilidad de que el Estado, las instituciones, las reglas formales o informales se cumplan. No hay sociedad posible que viva en paz si no tiene un pacto social, un pacto colectivo sobre las reglas que está dispuesta a cumplir. Y en Colombia eso no solamente no lo tenemos, sino que cada vez, vuelvo a usar la expresión coloquial con perdón de ustedes, hacemos más lo que a cada uno nos da la gana. Así es imposible. Por eso, en ese documento de política pública que está en construcción en la espera de la terminación del conflicto y por lo tanto de empezar a avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, está pensado un elemento fundamental, prioritario, por encima de todos los demás, que es promover una enorme transformación cultural en Colombia dirigida a garantizar el imperio de la ley. Eso tiene una gran ventaja, que no vale mucha plata. Aquí el doctor Acero decía que no hay política pública sin plata y que eso se queda más o menos y se lo lleva el viento. En eso tiene razón, pero las transformaciones culturales en general no requieren grandes inversiones. Es mucho más costoso hacer 100 kilómetros de carretera que adelantar una política pública dirigida a producir una transformación cultural que conduzca a garantizar en Colombia el imperio de la ley. Y eso tampoco tiene territorios priorizados, porque ahorita en el posconflicto es, ay, ¿dónde está la priorización del posconflicto? No, es que eso pasa en todo el territorio de Colombia. Yo por eso pongo el ejemplo de la calle 73 con carrera 9 de Bogotá, al frente del edificio del hotel más elegante de Colombia. Eso no es una zona apartada de Colombia en la que haya que construir carreteras, llevar energía eléctrica, dotar de provisiones de agua potable o de saneamiento ambiental. No, es ahí donde está todo eso. Todo eso está dotado ahí y pasa todo eso ahí en esa esquina. Muy bien, ese es un primer tema. El segundo tema, pero solo voy a hablar de 3 para que no se angustien. El segundo tema es que se necesita integrar a Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Y ustedes que vienen de todas partes de Colombia lo conocen mucho mejor que yo y por lo tanto eso me exime de dar muchas explicaciones y me limito casi que solo a mencionarlo. Que es, en Colombia en realidad tenemos muchos países, muchas sociedades muy distintas, con niveles de desarrollo muy diferentes los unos de los otros y sobre todo con una provisión de bienes y servicios públicos de una calidad muy distinta los unos a los otros. La educación que recibe un niño en Tumaco es muy distinta a la que recibe un niño, no digo en un colegio de estrato alto de Bogotá, sino en un colegio de Ciudad Bolívar en Bogotá, en el estrato 1 o 2. Estoy comparando, digamos, pobres con pobres. Lo que recibe un niño como educación en Tumaco con lo que recibe un niño como educación en Bogotá, en Cali o en Medellín es muy distinto lo uno de lo otro. Ni qué decir, por supuesto, de la educación que recibe el niño que va a un colegio privado de estrato socioeconómico alto, pues eso ya es otra historia. Eso ya es una cosa que es inalcanzable, impensable. En Colombia hay una cosa que es increíble, la política pública es la que genera desigualdad. Uno supondría que las políticas públicas están dirigidas fundamentalmente a reducir la desigualdad y a generar equidad. Y resulta que en Colombia la política pública, como está diseñada, casi toda produce
más desigualdad que igualdad. Les voy a poner un ejemplo de una política positiva, de una política en la que seguramente ninguno de nosotros estamos sustancialmente en desacuerdo, sino que al contrario nos parece loable, nos parece súper interesante. El programa Serpi lo paga. El programa Serpi lo paga, entrega 10 u 11.000 becas a jóvenes de estratos socioeconómicos bajos para que puedan acudir a las mejores universidades de Colombia a recibir su educación superior. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Nadie, por supuesto. Pero cuando uno pone la lupa, lo que encuentra, por ejemplo, es que de 11.000 becas que se otorgan cada año, solo 70 de 11.000 se quedan en los municipios del litoral pacífico, incluidos todos los del departamento del Chocó. 70. ¿Por qué? Pues porque es muy simple. Al estudiante del municipio de Sipí, Chocó, o al de Quibdó, para no dramatizar mucho, pues obviamente le queda imposible competir en igualdad de condiciones con el de Bogotá. Y los ponen a competir en igualdad de condiciones, le preguntan, bueno, ¿quién saca 318 puntos en las pruebas saber del ICFES? Pues eso es como si a mí me ponen a correr con Usain Bolt. No, es que no logro ni seguirlo por televisión. O sea, mientras yo hago así, él ya ha llegado. Yo no alcanzo a ver si ganó o no. Eso pasa. Eso pasa. Una política pública como la del Serpi lo paga, que está dirigida teóricamente a dar oportunidades a personas que no la tienen, termina generando un problema adicional de inequidad regional. Los jóvenes de Bogotá, de estratos socioeconómicos bajos, tienen una oportunidad. Los jóvenes de Quibdó o de Tumaco están más lejos de llegar a la educación superior que antes. Mientras Colombia no logre tener un solo país en términos de bienes y servicios públicos de calidad, tampoco va a tener la posibilidad de construir una paz estable y duradera. Yo me podría quedar dando ejemplos sobre el tema de las inequidades territoriales. Hay muchos, muy disímiles. Me mencionaría solamente, por ejemplo, el tema del desarrollo económico. Si alguien coge en un mapa y ubica dónde están ubicadas las empresas de Colombia, pues encontrará que al menos en la tercera parte del territorio colombiano no hay realmente actividad productiva legal que genere empleo. No hay en la tercera parte del territorio colombiano. Yo siempre menciono una anécdota que me impactó mucho en un taller al que me invitaron para hacer una introducción en un taller el ejercicio de planeación estratégica del municipio de Ibagué, la capital del departamento del Tolima, que queda a 180 kilómetros de Bogotá, aproximadamente, por una vía de doble calzada de extraordinarias condiciones. Bueno, pues en ese taller había un joven que era hijo del que organizaba el evento, me habían recibido en el aeropuerto, había almorzado con él, etcétera, y ese joven que tenía 20 años se había ido de Ibagué a estudiar en la Universidad del Rosario en Bogotá, y estaba ahí porque era época de vacaciones y estaba acompañando a su papá. Entonces el taller yo lo comencé preguntándole, oiga, ¿usted por qué se fue de Ibagué? Y el muchacho me contestó, ¿y yo qué me quedaba haciendo en Ibagué? Y entonces, pues yo no supe contestarle y le pregunté a las personas que estaban ahí, que algunos le dieron la respuesta y todos dijeron, no, lo mejor que hizo fue irse. ¿Qué se quedaba haciendo en Ibagué? En Ibagué, queda a 180 kilómetros de Bogotá. Es un muchacho de estrato socioeconómico medio alto, pues tanto que se fue a estudiar a una universidad privada como la Universidad del Rosario. Es decir, tiene todas las posibilidades y las oportunidades. Y claro, les dije, bueno, ok, el ejercicio que tenemos que hacer en un taller de visión prospectiva de una ciudad como Ibagué es tratar de tener una respuesta, no para hoy porque este ya se fue, pero y cuando un muchacho como este nos pregunte lo mismo dentro de 20 años, ¿qué le vamos a contestar?
Y mientras la respuesta sea en Cartagena, en Sincelejo, en Neiva, en San José del Guaviare, en Ibagué o en cualquier lugar de Colombia sea irse para Bogotá, pues este país no es viable. Y tercero, este es un país que por muy diversas circunstancias tiene totalmente roto su tejido social. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nadie confía en nada, nadie cree en nadie, nada. Yo cuando oigo, digamos, a algún funcionario público que hace una declaración oficial sobre el resultado de su actuación, yo me quedo mirando y digo, pobre este señor, nadie le está creyendo nada de lo que dice. Es que creamos no sé cuántos miles de empleos. El mundo, pura paja, no crearon ninguno, se robaron la plata. Y así, aquí nadie cree en nada y por lo tanto nadie está dispuesto a participar en una construcción colectiva de sociedad. Y ahí aterrizo a lo que vine, que es, no hay nada más parecido y más necesario a lo que se necesitaría para romper ese punto en particular que la organización cooperativa. Porque es exactamente esos valores los que una forma de organización social o empresarial como el cooperativismo es lo que pretende proveer. Y ese es el papel fundamental que este sector tiene que aportar en lo que venga para el futuro de este país. Si es que nos toca seguir en la confrontación porque ganan los del no, pues también, ahí también toca hacer un papel, pues porque tocará gastar más plata en armas o lo que fuera y entonces va a ser más difícil poder hacer algo hacia el futuro. Ahí el papel es más duro, pero también si ganan los que están por el sí, pues hay un enorme papel de reconstrucción de una sociedad en el que la violencia prácticamente le ha impedido construir valores colectivos. Entonces, a mi modo de ver, el tema de las cooperativas no es solamente para verlas como un modelo de organización empresarial, asociativo, muy interesante, por ejemplo, para garantizar sostenibilidad y generación de riqueza en la economía campesina, que por supuesto que lo es, y aquí he visto que en la programación está previsto mirar unas experiencias súper exitosas e interesantes como las de industrias integradas y Fresota, etcétera, de cómo a partir de una organización empresarial cooperativa es posible generar prosperidad, riqueza, etcétera. Pero ese no es el papel más importante que los colombianos esperamos de este sector. Ese también lo esperamos, pero lo que esperamos es poder reconstruir tejido social a partir de los valores que el sector cooperativo representa y expresa. Y esa es la importancia sustancial que hay, insisto, para lo del futuro. El 3 de octubre, yo no sé, habrá ganado el sí, habrá ganado el no, lo que fuera que haya pasado. Pero cualquier cosa que haya pasado, nos va a significar un rompimiento en la vida de cada uno histórico, para bien o para mal. O sea, o nos toca ponernos a recoger los escombros, o nos toca empezar a construir hacia el futuro, o nos toca hacer las dos cosas, o quedamos tan apretados el uno del otro que no logramos resolver el pleito, que ese es un riesgo grande que tenemos. El riesgo no es solamente quién gana y quién pierde, sino que gane por un tiro en el palo en el último minuto. Eso sí que sería la catástrofe. Eso sería la catástrofe, porque los unos y los otros diciendo que ese resultado tan apretado no cierra el capítulo de la historia y que por lo tanto lo que hay es que seguir en la discusión. Ese sí sería, a mi modo de ver, el peor escenario. Que gane el que gane, pero que gane por goleada. Independientemente, que gane por goleada, digo, para que quede claro cuál es la posición de la sociedad colombiana en relación con el tema. Y lo que quiero decir es, independientemente del resultado, yo por supuesto
estoy por uno, ya lo he dicho varias veces, pero cualquiera puede estar por otro, independientemente del resultado. Cualquiera que sea la tarea que nos toque, y si nos toca recoger los escombros, el desafío del cooperativismo es aún mayor. Muchas gracias. Aló, gracias. Muchas gracias al doctor Riveros por esa presentación, y yo creo que es que además hay que desmitificar, así como estamos haciendo las cooperativas, el proceso de desmitificación en el tema de reforma tributaria y lo que no somos, que todo el mundo convirtió en lo que somos. También hay que desmitificar todo este proceso para volver como dicen los que saben, hay que desaprender, porque es que llevamos 2 generaciones aprendiendo de la violencia y del lenguaje del conflicto. Eso es, inclusive, entre otras cosas por nuestros dirigentes, para desaprender y empezar a volver a construir desde el lenguaje de la tolerancia. Están en la mesa acompañando esta presentación Mariela Torres, ella es Mariela Reyes, ella es la gerente de presidente del Consejo de Administración de una cooperativa. Ella les va a mencionar que tiene, ¿cuántos años ya, Mariela, en el territorio norte de Santander? 50 años no tiene una cooperativa Coagronorte, 50 años. Ella aquí me decía Soto Boche cuando escuchábamos a Héctor, yo vengo de un territorio en conflicto, históricamente en conflicto y sin oportunidades. Entonces es muy importante escuchar a Mariela en sus opiniones y en la disertación que se han dado hasta ahora. Y también nos acompaña el doctor Víctor H. Pinzón, un emblemático, un ícono del movimiento cooperativo, que con una pasión infinita por el movimiento, por el modelo, por la vida en sí mismo, nos da razones para comprometernos con este tema. Mariela, unos comentarios puntuales sobre lo que hemos escuchado y has visto en el día de hoy y sobre la experiencia tuya en relación con el punto. Gracias, doctora Aceros. Buenos días para todos. Agradezco mucho la oportunidad que el doctor Acero en este 15º Congreso le da a mi organización para poderla presentar ante ustedes y hacer como un parangón frente a lo que nuestro expositor acaba de hacer, de cómo él recobra lo que son los valores a través de los cuales se puede hacer la paz. Porque la paz pues no se hace con dinero como él lo hacía, la paz se hace dándole toda la importancia a los valores que nuestro sector tiene, especialmente el respeto, la convivencia, la igualdad, la equidad. Yo pienso que es el modelo típico para poder llegar allá. Yo les cuento que mi cooperativa Coagronorte, que es la cooperativa agropecuaria de Norte de Santander, es una cooperativa de productores pequeños, no son grandes, cultivadores de arroz y de cítricos con un área promedio de 10 hectáreas. Somos pequeños agricultores. De una zona históricamente de conflicto, como ustedes saben, y actualmente en conflicto. De un sector que por su condición de frontera no ha generado industria, sino siempre ha sido con poblaciones flotantes y viviendo del comercio. Y ya escucharon al doctor Acero, nuestra organización va a cumplir 50 años, con los altibajos normales. Y tenemos 480 pequeños agricultores,
con todas sus necesidades satisfechas. Tenemos, valga la redundancia y porque es el momento, tenemos personas que pertenecieron a esos grupos guerrilleros, que ya fueron reinsertados y volvieron a la vida civil y forman parte tenemos de la organización nuestra. Entonces, ahí sí tenemos que la democracia impera, que podemos tener una igualdad donde todos tienen sus necesidades satisfechas en igualdad de condiciones. Entonces se vive una tranquilidad. En estos momentos, nuestros productores, si un precio se baja, se deprime, si viene una catástrofe, una plaga, cualquier cosa, no se preocupan mucho porque estamos unidos y protegidos por una organización que se llama cooperativa, que es como los padres nuestros que siempre acudimos y siempre nos sacan adelante. Yo definitivamente como líder cooperativista sí estoy convencida que el modelo cooperativo es el que puede generar la paz en Colombia, donde retomemos estos principios que, como decía el doctor, nosotros cada uno hacemos lo que se nos da la gana. Y en estos sectores, por ejemplo, para nosotros la disciplina es primordial. Por eso tenemos la empresa que tenemos, por la disciplina, la educación y el respeto. Eso era, en pocas palabras, lo que quería comentarles a ustedes, compañeros cooperativistas. Gracias, Mariela. El testimonio es contundente. Yo presenté al doctor Víctor H. como yo creo que es un emblemático y es un icónico. Omití decir algo que sé que tiene él en su corazón, y es que él es Comeva, o Comeva es él, yo no sé, él a veces me dice lo uno y lo otro, es el fundador de Comeva. Voy a decir algo. Me perdonará, pero es que como lo respeto tanto y lo aprecio, voy a decir algo que es personal y seguramente a usted le molesta. Perdóneme. Este señor tiene 94 años. Este señor lleva, el otro día lo molesta, 90 hablando de cooperativismo, haciendo cooperativismo. Y este señor maravilloso me llama de cuando en cuando para darme ánimos para que podamos hacer un cooperativismo de clase mundial en este país. Gracias por estar aquí, doctor. Muchísimas gracias, doctor Acero, por sus generosas palabras y indiscutiblemente muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y escucharme. Yo creo que al cooperativismo nunca antes se le ha presentado una oportunidad tan grandiosa para demostrarle a la sociedad, al gobierno, de todo ese potencial extraordinario que significan los valores y los principios del cooperativismo. Es una oportunidad que no podemos perder, es un compromiso que tenemos todos los colombianos. Voy a ser muy breve y les voy a hacer 3 propuestas. La primera, todos nosotros conocemos la importancia, lo que significa y todo lo que son esos valores del cooperativismo y sus principios
para transformar una sociedad. Lo sabemos y lo tenemos que seguir diciendo. Pero la propuesta que quiero hacerles, primero, vamos a invertir los tiempos. Hoy y siempre vengo trasegando por el cooperativismo hace 60 años y siempre le dedicamos tal vez el 80, el 90% al discurso. Yo les propongo que ante esta realidad del país, ante esta necesidad de que el cooperativismo se haga presente, invirtamos esa relación. 10, 20% al discurso, 80, 90% a la obra, a la acción, a trabajar. Y para eso, la segunda propuesta es que vamos a cooperativizar el campo. Todos nosotros, todos los colombianos que vivimos en las ciudades, debiéramos sentir vergüenza por la forma indigna, inequidad, injusta en que viven los campesinos. Esos seres que nos producen la alimentación, que nosotros disfrutamos, en qué condiciones viven y qué estamos haciendo nosotros para que esas personas vivan dignamente como se lo merecen. Cooperativicemos el campo, llevemos al campo esto que predicamos, la solidaridad de los principios, los valores, el respeto por las personas, que el campesino sea considerado como un ser humano y haga valer sus derechos como ser humano. Esa es nuestra función, ese tiene que ser nuestro compromiso de hoy en adelante, si nos comprometemos realmente, como nos tenemos que comprometer todos los colombianos con el proceso de paz. Ya se ha dicho, lo que se firma, muy bien, es un pacto, es un convenio, pero es que esa es apenas la apertura de la puerta para que todos nosotros construyamos la paz. La paz hay que construirla, no nos quedemos quietos por el simple hecho de que se firma un convenio. Hay que hacer la paz, hay que desarmar nuestros espíritus y construyamos, seamos realistas, construyamos la paz. Con todas nuestras posibilidades, bajémonos al campo, promovamos el cooperativismo, organicemos cooperativas, cojamos a esas personas, cojamos a esos guerrilleros y con ellos fomentemos y construyamos cooperativas en todo el sector agrario de Colombia. No solamente para beneficio de ellos, somos también nosotros los que nos vamos a beneficiar, porque ese cooperativismo y ese cooperativismo agrario va a producir riqueza, trabajo, dignidad y beneficio para todos nosotros. Colombia tiene que transformarse y convertirse en una despensa alimentaria, no solamente para abastecernos a nosotros, sino también a parte del mundo que lo requiere. Y la única forma de hacerlo productivamente es evitando esa explotación del campesino, es ayudándolo, que él sea el gestor de su empresa. Y eso lo podemos hacer nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Y la tercera propuesta, para ser realistas, es que estamos proponiendo, porque esto requiere dinero, esto no es simplemente diciéndolo, promover el cooperativismo, fomentar el cooperativismo y organizar cooperativas con esos campesinos, necesitamos dinero y lo tenemos. Estamos proponiendo que con un porcentaje que se designará después cuánto puede ser,
de los excedentes de todas las cooperativas, constituyamos un fondo. Un fondo que, teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, no prolongándome aquí, lo organizarán nuestras organizaciones líderes, Confecop, ASCOP, con todas las condiciones de vigilancia, de control, de destinación que se requieran para ese fin, fomentar el cooperativismo, crear cooperativas. Ya habrá tiempo de explicarlo a ustedes, pero es necesario que todos ustedes lo promuevan en sus cooperativas, porque no podemos seguir simplemente pidiendo o diciéndole al gobierno que nos dé alguna cosa. Nosotros le vamos a decir al cooperativismo que además de esos valores y de esos principios que pueden transformar esa sociedad campesina, también vamos con dinero. Con ese dinero, a exigir gobernabilidad en el campo, aporte del sector agrario, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, hacer un equipo con nosotros también para dignificar a ese campesino. No más explotación del campesino, ayudémoslo, hagámoslo digno, porque ellos lo merecen como seres humanos, nos están alimentando. Cooperemos, seamos activos, tenemos todas las posibilidades de demostrarle a la sociedad, al gobierno, que estos valores y estos principios sí se pueden llevar a la práctica. Yo estoy convencido que las cooperativas más exitosas de Colombia nunca han abandonado los principios y los valores, pero se han dedicado mucho más a ponerlos en práctica. Pongamos en práctica nosotros esos valores. Aprovechemos este momento, esta oportunidad que tiene el cooperativismo para demostrarlo y organicemos a las personas que han sido tan humilladas y que, entre otras cosas, recuerden ustedes que allá se originó la violencia, allá fracasó el gobierno, allá fracasó el Estado, allá fracasó la guerrilla. Somos nosotros los que vamos a ayudarle a ese campesino, porque si no hacemos nada, volvemos otra vez a ese conflicto, a esa situación. Eso sería indigno. Bueno, sí, Oswell, sonido, hola Oswell. Muchísimas gracias, vamos a cooperar. Nos encontramos en el 15º Congreso Nacional Cooperativo, Cooperativas por Colombia, nuestro aporte para la paz. Una transmisión en vivo de la multimedia Ecosolidario a través de su canal Bogotá STV y la plataforma Livestream. En este momento estamos viendo un panel liderado por el presidente ejecutivo de Confecop, doctor Carlos Acero Sánchez, en el cual se está debatiendo sobre el principal y baluarte, aporte que realizan las cooperativas al proceso de paz. Un acuerdo final que ha firmado el gobierno nacional con las FARC el día de ayer y en el cual se ha convocado el plebiscito para refrendar los acuerdos para el día 2 de octubre. Sigamos escuchando la intervención del doctor Carlos Acero Sánchez. Varita mágica. Sí, la respuesta obviamente no es fácil, pero yo comenzaría por decir qué es lo que no hay que hacer antes de tratar de decir qué hay que hacer. Yo creo que lo que no hay que hacer es seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Y a mí me angustia mucho esto, porque yo realmente veo que todo el mundo se deja llevar por la inercia, tiene muy poca disposición a la innovación y por lo tanto, pues todo indica que vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y eso, por supuesto, es dramático. Yo realmente creo que si finalmente logramos cerrar este tema del conflicto armado, etcétera, lo que los colombianos tenemos es una enorme oportunidad para innovar en
todos los aspectos, pero muy especialmente en el de las políticas públicas. Y sobre todo para hacer una cosa en la que no veo que haya mucho avance, pero hay alguno. Aquí entiendo que mañana va a venir la representante Olga Lucía Velázquez, que según entiendo hoy está presentando un proyecto de ley a consideración del Congreso, más o menos dirigido en el sentido en el que yo voy a decir, y entonces algo empieza por ahí a abrirse camino, que es lo siguiente y que es muy importante. Las normas en Colombia tienen un defecto gigantesco, que es que son iguales para todos. Lo que yo estoy diciendo es raro, ¿no? Porque una de las virtudes de las leyes es que son generales, impersonales, abstractas, que se aplican por igual a todos. El principio clásico del liberalismo fundante, digamos, de este modelo de Estado que nosotros tenemos, era precisamente el trato igual ante la ley. Y yo lo que estoy diciendo es una cosa que es un poco absurda, que es el gran problema de las leyes es que son iguales para todos. Y claro, es que si no somos iguales, ¿cómo nos van a poner una ley que es igual para todos? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que los requisitos para conformar una cooperativa sean iguales si uno la va a conformar en Bogotá que si lo va a hacer en Sipí, en el departamento del Chocó? Que sean más o menos iguales independientemente de cuál es el objeto de la organización cooperativa que se está creando. Que los requisitos sean más o menos los mismos. Yo siempre suelo poner de ejemplo el tema de una licencia de construcción. En Colombia, para pedir una licencia de construcción hay que cumplir unos requisitos. Dentro de esos, por ejemplo, que el proyecto lo firme un profesional, un ingeniero o un arquitecto que garantice que se cumplen las normas de sismorresistencia. Que además haya, por ejemplo, un técnico electricista con una tarjeta profesional también que garantice que las conexiones eléctricas están bien hechas. Al menos esos dos requisitos. Bueno, yo pregunto, en la zona rural de cualquier municipio de Colombia, en la zona rural, bueno, de San Pablo Bolívar, que queda lejísimos de Cartagena a pesar de ser del departamento de Bolívar, ¿cómo hago yo, campesino, para pagarle, si es que llego a encontrarlo, a un arquitecto y a un ingeniero para que me haga el plano? ¿Y de dónde saco al técnico electricista para que me certifique que la instalación eléctrica es la correcta? ¿Eso a qué me lleva? Pues a que yo haga la construcción sin licencia. ¿Y sabe qué pasa si la hago sin licencia? Que no existe desde el punto de vista jurídico. Yo puedo tenerla ahí 20 años, pero cuando voy a venderle a alguien no puedo poner en la escritura que le estoy vendiendo una casa, porque me dicen traiga la licencia de construcción. Ah, no, no la tengo. Vaya, pídala. No, pues me toca llenar unos requisitos que no tengo cómo cumplirlos. Ah, entonces no puede vender la casa. Diga que vende el lote. Y entonces dicen, ah, bueno, yo le vendo el lote. Estamos llevando a la sociedad colombiana por la vía de la homogeneidad de las normas a una situación que es inviable desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, yo creo, y en eso se está avanzando de alguna manera, y por eso invoco el proyecto de ley de la representante Olga Lucía Velázquez, a reconocer las diferencias que hay en Colombia y por lo tanto a tratar de lograr que la normatividad en Colombia exprese esas diferencias y que no sea lo mismo montar un negocio en un lugar que en el otro, que los costos que se reconocen para, imagínense ustedes esta cosa tan absurda, en Colombia le dan la misma plata a un departamento para atender la educación de un niño, independientemente de si lo tiene que hacer en la carrera séptima de Bogotá o en una zona rural del municipio de Olaya Herrera en Nariño, donde tiene que andar en chalupa por lo menos 40 minutos.
el costo que reconoce el Ministerio de Educación Nacional para prestarle el servicio de educación a un niño es igual en Bogotá que en Olaya Herrera. Pues es imposible, es imposible. Entonces, la respuesta es, mire, hay que ser innovadores, tenemos que ser muy imaginativos. Segundo y muy importante, en Colombia necesitamos tener una legislación que reconozca las enormes diferencias sociales, económicas, culturales que tenemos en nuestro país. Y tercero, hay que hacer todo para que territorialmente haya una mejor distribución de las oportunidades y de los beneficios, territorialmente hablando. Necesitamos que las empresas se ubiquen en unos lugares del territorio nacional. Por eso mencionaba la experiencia de Industrias Integradas, por ejemplo, que trabaja con mujeres en la zona rural del Valle del Cauca, porque lo que necesitamos es generar mercados legales. Y para generar mercados legales, pues tenemos que tener incentivos, subsidios, pero sobre todo normas más realistas que permitan que quien se atreva a asumir el riesgo de montar una empresa en Buenaventura, pues compense las deficiencias de los bienes y servicios públicos que allí se prestan. Bien, digamos para ir cerrando, porque había llegado una pregunta sobre cómo hacer para resolver inequidad y desigualdad, y está en esta conclusión que hace el doctor Riveros de política diferencial, a la que yo agrego, es justamente eso, con argumento jurídico, con argumento constitucional, jurídico, conceptual, histórico y de conveniencia, que hemos construido y la presentaremos mañana, muchos de ustedes ya la conocen, la propuesta del Movimiento Cooperativo Colombiano sobre un régimen tributario propio para las cooperativas, que reconozca lo que la Constitución en el artículo 14, pero también en el artículo 33 señala, y que los desarrollos de los que ha planteado aquí el doctor Riveros. Tratamiento igual entre iguales, tratamiento de desigual entre desiguales. Eso, además, no se afanen, eso está en la Constitución Política del 91. Usted era viceministro cuando usted inventaron esas normas. Lo que habrá que hacer es entonces desarrollarlas. Bien, vamos a avanzar en la programación del día de hoy, no sin antes agradecerle. Este es un abrebocas, de esto se trata el Congreso Cooperativo, de ir ahondando en las propuestas. Y sí, doctor Víctor H., para que pasemos a la acción. Mientras pasamos a la acción el próximo lunes, vamos a ir a un refrigerio y volvemos aquí en 30 minutos. Muchas gracias. Les recordamos que pueden descargar la aplicación buscándola en el store de sus teléfonos celulares, la aplicación de Confeco, para que puedan hacer seguimiento al avance de este Congreso Cooperativo. Les solicitamos puntualidad en el tema del refrigerio dentro de 15 minutos exactamente para continuar con nuestra actividad. Muchas gracias.